Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este viernes 5 de agosto del año 2016. Escucharon ya varias de las voces. Vamos a los saludos. Ana Ribeiro, buen día. La tengo aquí a mi derecha. Todo un cambio. Sí, hoy rotamos un poco. Sí, Alcides Abella tomó tu posición allá en el otro rincón. Buen día, Alcides. Bueno, sí se nota el cambio, ¿no? Juan Grompone, buen día. Buen día, buen día. Bueno, y Mauricio Rosenkopf, ya lo saludamos. Hoy es viernes de cuentos. Esta mañana, otra vez, vamos a escuchar unos cuantos cuentos escritos por nuestros oyentes. Vamos a averiguar cómo funcionó la última consigna que lanzamos en una nueva etapa del concurso de cuentos breves de En Perspectiva. En esta ocasión, el tema tenía que ver con una fecha que ya está cerca, el Día del Niño, que se celebra este año el 21 de agosto. La invitación que les hicimos fue escribir cuentos que hablaran de niños de hoy. 2 palabras en cuanto a balance general de parte del jurado, algunas consideraciones, Alcides. En general, digamos, bueno, primero la enorme cantidad de la participación tan intensa y tan variada en parte, porque de alguna manera, creo que lo vamos a decir más tarde, hay ciertos temas que se reiteran, digamos. El tema de los niños, no lo sabíamos quizás previamente, se abren tantas direcciones. Y en general, digamos, los oyentes rumbearon para 2 temas concretos. Básicamente un tema, la tecnología, parece ser el tema dominante. Lo interesante, pero para después, es que es una preciosa manera de encuestar cómo los adultos miran a los niños de hoy. Sí, de algún modo, la llegada de estos escritos permitió tener un panorama en ese sentido, ¿no? Juan, Mauricio, Ana, ¿algo más? Bueno, los niños son muy absorbentes de todo el aire a su alrededor cuando entran en escena. Fue muy lindo verlos. Casi todos los adultos que acompañaban a esos niños, eso fue algo que a mí personalmente me llamó la atención, eran más abuelos que padres. Eran vistos desde los abuelos. Y el salto generacional hacía de la incomprensión de muchas cosas del mundo tecnológico por parte de los abuelos una cosa muy mágica, muy graciosa. A veces era una queja, muchas veces era una fascinación frente al control que los niños tienen respecto a eso que a ellos se les escapa. Juan, yo quiero hacer una pequeña observación, que en este momento hace 8 años que comenzó el Plan Ceibal, es decir, de modo que todos, absolutamente todos los niños de la educación pública tienen una computadora. Y han pasado por computadoras todo a lo largo de su vida, de modo que no es extraño que la tecnología sea el tema dominante, porque esa es la gran novedad en el Uruguay. Fue muy polémico ese aspecto, esa presencia fuerte de esa realidad de los niños de hoy, entre los oyentes que opinaron en la página, en el sitio, cuando publicamos los cuentos nominados. Hubo un gran debate sobre ese asunto. Interesante, rico. ¿Ah, sí? Sí, y ahí creo que lo interesante que hay, aunque de pronto en esta selección no se nota tanto, hay una gran diversificación de temas, porque hay gente que ha salido, ha tomado temas que se desarrollan en una guerra, en un país africano, hay una preocupación generalizada. Y la otra cosa, que el tema del niño es un tema presente siempre que se escriba de lo que se escriba. ¿Cómo es eso? Seguro, porque uno, en la observación de los niños, el recoger diálogo de los niños, sin proponérselo, no vas a hablar con un niño con una libretita, pero siempre te queda algo integrado que está lleno de sensatez, de prolijidad, de ingenio, de sorpresa. Y todos esos elementos terminan apareciendo en tu literatura. Es decir, que tenés una nutriente que no está en el anaquel de un escritorio. Uh-huh. Acá está revelando el autor algunos de sus secretos. Sí, yo he plagiado niños, bueno, es la base de mi literatura. Empezamos entonces con la ceremonia. Vamos en primer lugar a conocer a quienes llegaron hasta las últimas instancias.
como es costumbre, informamos primero quiénes fueron los nominados, es decir, aquellos cuyos relatos obtuvieron al menos 2 votos en el jurado, 2 ¿no? votos. Esta vez fueron 10. Doy los seudónimos de los autores por orden alfabético. Abispón, Casti, Cronos, Kuwait, Lunita, Luz Roja, María Cristina, Orson de Orc, Soledad y Vasco. Los aplaudimos a todos ellos. Se ganaron su lugar. Bueno, tanto se ganaron su lugar que ya están publicados, ¿no? De hecho, ya han estado disponibles para que la gente los disfrutara desde la semana pasada en nuestro sitio. Pero allí vamos a escuchar cuentos. En primera instancia, los que fueron elegidos por los integrantes del jurado. Recuerden, siempre hacemos esta aclaración, son los que cada uno de ellos seleccionó para leer. No necesariamente llegaron a estar nominados, pero bueno. Empezamos con uno que seleccionó Alcides. El título, El pequeño ciego. El seudónimo, Malvares. La enorme estación de trenes bullía de gente que la atravesaba en todas direcciones. El pequeño niño se sintió intimidado por esa muchedumbre indiferente. Deambuló durante horas sin conseguir ni una mísera moneda. Parecía que no había lugar para ningún mendigo más allí. Pronto descubrió que 3 de las 4 entradas de la estación tenían un ciego pidiendo y decidió ocupar el lugar libre. En la tardecita todos comentaban sobre el pobre niñito ciego. El pícaro miraba de reojo, a través de los enormes lentes oscuros que tomó prestados, la latita llena de monedas. Cada tanto guardaba el dinero en su bolsillo. Todo un éxito. Cuando llegó la noche, tomó su bastón improvisado, ajustó los lentes lo mejor que pudo y se fue caminando despacio, tanteando el terreno. No fuera a ser que descubrieran la trampa. Alcides, te escuchamos. Me interesó este texto quizás por 2 razones básicas. Por un lado, primero porque la temática se integra, creo, a la gran corriente. Este pícaro, este niño que simula ser ciego para recoger algunas moneditas, en esa cosa que habla de la picardía como una forma de la malicia, con un toquecito de maldad también, necesaria para sobrevivir a veces. En este niño pícaro creo que se inscribe en la gran tradición de la literatura, la novela picaresca española, digamos. Hay que integrarlo quizás más, habría que ir hasta Oliver Twist, el Pordiosero, que es la primera novela en inglés con ese tipo de tema, pero sobre todo en la gran picaresca española, de cual el mayor exponente quizás es el Lazarillo de Tormes, que dicho sea de paso, hace más de 20 años que el Teatro del Galpón, Héctor Guido la representa, lo cual revela que es un tema que atrapa y que interesa. Entonces se inscribe en esa picardía, esa cosa de malicia que de alguna manera a la cual tenían que recurrir aquellos niños en periodos de crisis muy profunda para sobrevivir. Eso por un lado. Pero lo otro que me interesa es que aquí hay, y eso no abunda a veces en esos cuentos, hay una intención de hacer un cuento, hay una historia, acá hay una peripecia, acá hay una anécdota. El niño llega, mira para todos lados de la estación, busca ver cómo rebuscarse, como decimos entre nosotros, encuentra esa puerta libre, en las otras hay ciegos reales seguramente, y ahí es el espacio que él encuentra para instalarse, y ahí entonces hay una historia, hay una anécdota, hay un desarrollo que es interesante y que va más allá de la pinturita o de la crónica, de la pinturita es peyorativo, de la pintura o de la crónica es hacer un relato. Y eso me gusta mucho. Sí. Quizás llama la atención que una historia como esta sea ubicada bajo la consigna Niños de Hoy, ¿no? Sobre todo si pensamos en el Uruguay, ¿no? Una enorme estación de trenes que bullía de gente. Ese es otro tema que en la página estuvo bastante debatido. Yo que sé, claro, en la página hay gente que dice que no se hablaba de niños desnutridos, no se habla de niños abusados, no se habla, dice un oyente, de niños quemados por el glifosato, por ejemplo. Bueno, hay muchas historias, algunas que pueden protagonizar algunos niños uruguayos, pero otras no. Pero es cierto, si no es común acá,
Y seguramente fue un recurso literario que empleó el autor y está bien. ¿Algo más? Podría ser una estación de ómnibus, ¿no? Y ahí no tendría ningún problema. Y además no es Tres Cruces perfectamente. No es un cuento tecnológico. Este no. Exactamente. Lo que pasa es que lo tecnológico estaba muy presente en los nominados, ¿no? En la lista de cuentos nominados. No, y después lo leímos todos. Yo leí todo y hay mucho tecnológico. No será tecnológico, pero es técnico. Bueno, ¿quién es Malvares? ¿Quién es el autor de este cuento que eligió Alcides? Carlos Ascorreta, así que a él volvemos a aplaudir. Cambiamos, pasamos al que eligió Ana. El seudónimo del autor es Super Toy. El título, T-Story. Mi amor, junta tus cosas que nos vamos, que no se te olvide nada. Tengo que llevar a mi bebé. Ah, ya lo tengo. ¿Y lo abrigaste bien? Hace mucho frío. Acordate que ayer te olvidaste de darle la mamadera. Sí, no te preocupes, papá. Es solo un juguete. Ana. Bueno, era muy difícil de leer porque era un papá, entonces hubiera requerido una voz de hombre que a mí no me salió, la ensayé, pero no me dio, el tono no me dio. Es un padre hablando con su hija, ¿no? Con su hija. A mí me gustó, en este caso, en la brevedad del cuento, porque es bastante corto, me gustó esa frontera tan porosa entre la realidad y la fantasía que cruzan mutuamente el padre y la hija, ¿no? El padre que se posiciona en medio de su autoridad dando la orden que había que irse, pero bueno, muy preocupado por la salud de la muñeca, y la hija muy preocupada por no perder, y que da el salto para el otro lado y le aconseja al padre en esa cosa que deriva mucho de la tecnología, y es que nuestros niños de hoy son muy maduros frente a algunas cosas, pese a que son muy niños en otras, porque acumulan una serie de saberes y experiencias que tienen, no de forma directa, pero que la tienen mediada, ¿no? En esa cosa que se llama función bárdica, que es la función educativa inherente a los medios de comunicación, y que es independiente del contenido de lo que se transmita. Puede ser horrible, pero le enseña a los niños dónde hay palmeras, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños, exacto, esos niños tienen una rara, yo qué sé, capacidad que siempre sorprende, y cruzan rápido de la ficción a la realidad, porque bueno, no en vano andan cazando Pokémones. Para ellos realidad y representación virtual está muy cruzada, y a mí me gustó ese cruce. Ahora, en la Plaza Independencia no hay nadie cazando Siento Pokémon. mucho que no me haya salido la voz de hombro necesaria. Es por la niebla, seguramente. Es por la niebla. ¿Alcides? No, que en esa frontera porosa entre la realidad y la imaginación, volviendo incluso también atrás en lo que hablábamos de estos cuentos, los niños siempre nos sorprenden en la vida con la cosa más inusitada que quiebra la realidad, la imaginación y toda otra frontera existente. En este cuento lo prueba, por ejemplo. Sí. Es que se nota en este cuento y en todos los cuentos. Es la conformación mental que termina creando un palacio con botones. Este botón es la reina, este botón es el rey. No necesitan más juego que eso, porque ¿Quién es? ¿Quién está detrás del seudónimo Super Toy? Daniel Chamlian. ¿Lo aplaudimos a él? Por eso lo de papá, claro, era un papá. Debe haber hablado de su propia experiencia. ¿Será un papá? Ya sabremos. ¿Qué edad tiene? No sabemos. Bueno, No sabemos. ¿qué cuento eligió Juan? Pasemos al tercero. El título, Apremio. El autor firmó con el seudónimo Avispón. Abuelo, ¿me contás un cuento? Halagado, el abuelo se acomodó en el sillón, tosió y con una voz que pretendía ser misteriosa comenzó. Había una vez un príncipe... Este ya lo sé, interrumpió impaciente el nieto. Escuchá, agregó, buscando la voz del abuelo grabada en la tablet. Juan. Bueno, este es un cuento que relaciona a los nativos digitales con los emigrantes digitales o con los ausentes digitales. Y es muy uruguayo y muy actual, porque yo me imagino de inmediato que la tablet era la del abuelo, la que había recibido el abuelo en el reparto de tablets. Claro. Y que precisamente
el que la aprovechaba era el nieto, ¿no? Y el abuelo no se había dado cuenta que le había grabado los cuentos y entonces que no podía repetir, ¿no? Así que me parece fantástico esto del abuelo que no maneja la computadora, que le dieron, el que no recuerda que el cuento ya lo contó, en fin, todo eso me parece, y además es muy corto. No, pero tiene otra triquiñuela, que es esta. Los niños escuchan una y otra vez el mismo cuento y es un mecanismo de reafirmación de la realidad que los rodea y ellos se sienten bien. Lo que te pueden corregir y si le cambias alguna cosa. Yo que nunca sé hacer el mismo cuento una vez y nunca doy la misma clase idéntica porque me aburro yo, cuando cambiaba los cuentos a mí se me enojaban. Pero ¿cómo? Me contaste eso una vez que era de otra forma. Y yo decía, vamos a jugar un poquito y cambiar. No, ellos precisan el mismo cuento una y otra vez. Este es un niño diferente. Es un tema muy interesante que están tocando. Y Rabindranath Tagore, en Los Siete Mares, cuenta que su abuela le contaba siempre el mismo cuento. Y siempre le pedía el mismo cuento. Porque sabía que venía una tensión, porque el príncipe iba a caer por la cascada y se iba a destruir. Entonces cuando se producía eso, él ya comenzaba a reírse, porque cuando llegaba al lago lograba desosobrar la barca y el príncipe seguía con eso. Bueno, eso quería señalar y además destacar la forma en que mejoró su interpretación Juan en la lectura de este cuento. ¡Qué bien! Va camino a ser un actor, ¿eh? Sí. Bueno. En 15, 20 años más logro. De todas maneras, a un abuelo no se le hace eso. Esperarlo con la tabla y decirle, ya lo contaste. No, por favor, no le hagan eso a los abuelos. ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás del seudónimo Abispón? Está un viejo conocido. Mario Iturburu Gutiérrez. Lo digo porque los autores que pasaron hasta ahora, hoy, no tienen antecedentes, pero Mario sí. Mario tiene varios antecedentes, por ejemplo, fue tercero. No penales, ¿no? Fue tercero. Literario. Fue tercero en Cuentos con Mesa, fue tercero en Cuentos de Oficina. Tuvo cuentos suyos elegidos por Mauricio 2 veces, en Cuentos de Oficina, en Historias con Sonido. Por Juan Grompone, cuando el tema era el tiempo, y por Juan Grompone cuando era Cuentos de Domingo. Y una más. Por Juan Grompone cuando era un cuento de tertulia. Se ve que sintonizamos. No, pará, tengo más. O hay un arreglo acá. Por Carlos Maggi. Carlos Maggi lo eligió en un cuento de tertulia y también en cuentos quijotescos. Así que... Estamos incubando una carrera literaria visiblemente. Bueno, felicitaciones entonces para Mario por su reincidencia, una vez más. Es en el único lugar donde ser reincidente con antecedentes y aplaude. Se aplaude. Y por último, elegimos ahora para escuchar el que por su lado prefirió Mauricio. El título Hambre, el seudónimo de quien lo escribió, Contenedor. Ayer de noche le dije a mamá que tenía hambre y que me diera uno de los bizcochos que se encontró el Johnny en esos tachos grandotes y verdes que tienen un nombre que no me acuerdo. Y ella me dijo que me aguantase porque yo comí en la escuela y también tomé la leche con pan y dulce de membrillo y que ellos casi no comieron en todo el día y que en un rato se viene el Michael y que vamos a ver lo que encontró. Rousseau. A mí lo que me pareció interesante, muy interesante en este cuento, que quien lo escribe entró en el lenguaje y en la mentalidad de un niño sin desviarse en ningún momento. Es decir, este es un cuento narrado no por quien lo escribe, sino por un niño que crea. Entonces nunca se sale de los lineamientos infantiles. Las expresiones, la forma que... Y creo que es, por buscarle es una estampa redonda y creo que es un parlamento teatral cabal. Y eso es por la razón por la que
lo seleccioné para la lectura, que es una cosa poco frecuente en los cuentos que llegan, digamos. Esto es un monólogo de un niño. Que describe además una realidad muy, muy amarga, ¿no? Muy amarga, en donde uno podría preguntarse, la tecnología, que bueno, ha sido de alguna manera lo más discutido en relación a los niños, ¿en dónde está? No está, yo creo que sí, y en dos lugares impresionantes, ¿no? En el contenedor, del cual él no recuerda el nombre, lo cual es una cosa como que es casi un aparato fantástico, va más allá de haberme familiarizado con él, soy incapaz de recordar cómo se llama. Y luego en el nombre netamente televisivo, como todos sabemos, esos nombres que se ponen derivados de las comedias y las películas norteamericanas, el Michael, ¿no? Es terrible. ¿Algo más sobre este cuento? ¿Quién es el autor? ¿Quién está detrás de Contenedor, ese seudónimo? Ana W. de Luxemburg, y aquí estamos hablando de otra conocida, de otra firma conocida, con varios antecedentes. Por lo visto, no tantos como los de Mario, pero tiene. Estuvo nominada en Cuentos con Bichos, fue segunda en Cuentos sobre Caballos, tercero en Cuentos Celestes, segundo premio en Cuentos del Futuro, primer premio en Cuentos con Vino, y un trabajo suyo fue elegido por Juan en Cuentos Quijotescos. Así que para Ana, el aplauso del caso. Aquí hay como para parafrasear un dicho de China Zorrilla, porque todos vienen con antecedentes. China, a propósito de otras situaciones, y sí, acá se casan siempre las mismas. Es cierto, esa frase.